Hola, mi nombre es Zenona, tengo 25 años y estudio en la Universidad Tecnológica del Perú la carrera de Derecho. Y entonces, señor Bustos, estoy aquí porque quisiera quitarme algunas dudas mías, ya que una vez cuando salimos con mis compañeras de la U, empezamos a hablar, ¿no? Y ellas también empezaron a contar así sus experiencias con sus parejas y todo lo que han vivido, pues, ¿no? En todo ese tiempo. Y entonces, entre eso, surgió la pregunta de que era un mito, de que no era cierto, ¿no? De que al masturbarse te causa infertilidad y es malo para la salud. Y entonces algunas decían pues que no es cierto y algunas decían que sí. Entonces yo quisiera que me saque las dudas, señor Bustos, si eso es cierto o, o es falso. Allá, y entre esas también surgió la pregunta de que también empezamos a debatir y empezamos a decir de que pues los hombres no pueden controlar sus impulsos sexuales. Y entonces también quisiera saber si eso es cierto o es mentira también, ¿no? ¿Qué tal, señorita Zenona? Le habla el sexólogo José Carlos Bustos. Un placer ayudarle con sus siguientes preguntas que son muy interesantes acerca de los mitos sobre la sexualidad. Según su pregunta si es cierto que la masturbación causa infertilidad, pues es un hecho completamente falso. No hay hechos científicos que avalen que la masturbación a diario pueda causar infertilidad. Pero sí debemos tener una buena alimentación, una dieta balanceada. Aparte, ¿por qué las personas se masturban? Esas incluyen lo que es el placer y diversión, liberación de tensión. Algunos solo se masturban, otros se masturban con sus parejas. Según investigaciones, han encontrado que entre los adolescentes de 14 a 17 años, alrededor del 74% en los hombres y el 48% de las mujeres se masturban. Pero en los adultos, el 63% de hombres y el 32% de mujeres de 57 a 64 años de edad también se masturban. Con respecto a su siguiente pregunta sobre si los hombres no pueden controlar sus impulsos sexuales, bueno, ese es un concepto propio de la sociedad machista, que considera que el hombre posee un impulso sexual incontrolable, pero no es así. Los hombres en su capacidad humana pueden decidir sobre sus impulsos sexuales y su cuerpo a partir de una elección consciente, libre y responsable. En el momento de sus relaciones sexuales, claro, ¿no? Doctor Bustos, ¿qué tal? Bueno, doctor, gracias por aceptar mi video para aclarar mis dudas. Usted sabe que, usted sabe que yo soy mujer, pero es muy difícil, la verdad, aceptarlo poco a poco, pero en todo este tiempo que he ido pasando, yo he tenido parejas, hombres, pero no me gustaba. A mí me atraían más las mujeres. Y es por eso que he dejado de experimentar con ellos. Y quería preguntarle por eso a usted si teniendo relaciones con una mujer es cierto que no sientes nada, que no sientes placer. Acláreme la duda, doctor. Dígame que no es cierto, por favor. Estoy preocupada. No quiero pensar que sea cierto. No, por favor, dígame que no es cierto. Doctor, ya que aprovechando este espacio, eh, tengo otra duda, la verdad. Estoy muy preocupada porque a mí me gustan las mujeres, pero también tiene su lado bueno, dice. Porque dice que no puedes quedar embarazada ni contraer enfermedades. ¿Eso es cierto, doctor? Eso dígame que sí es cierto. Esta señorita Penélope de Brito Delgado, le saluda el sexólogo José Carlos Bustos. Estoy aquí para sacarle de dudas sobre la pregunta, que es bastante interesante, sobre
Es cierto que tener relaciones con una mujer no se siente placer, pues el principal falso mito en la sexualidad femenina es que las relaciones entre dos mujeres es incompleta, ya que no se produce el coito, sin tener en cuenta los accesorios que sí se pueden dar a la penetración. La conclusión de los investigadores parte de aquí, o sea, el hecho que las mujeres homosexuales lleguen al orgasmo con más frecuencia que las mujeres heterosexuales indica muchas mujeres podrían potencialmente experimentar mayores tasas de orgasmo. Eso quiere decir que si tienes relaciones entre dos mujeres, sí vas a sentir placer, porque las mujeres están más familiarizadas con su cuerpo, conocen su cuerpo, y al momento de estar en relaciones con su pareja del mismo sexo, se conocen tal como son y pueden ser también como son pervertidas o usar juguetes sexuales. Para continuar con tu siguiente pregunta sobre si tener relaciones sexuales entre mujeres puedes llegar a embarazarte o puedes contraer enfermedades, pues hay que tener presente que hay infecciones que se transmiten por contacto y otras por fluidos. En las que se transmiten por fluidos, como puede ser la hepatitis B, el VIH, la clamidia o la gonorrea. Pero agrega que las que se transmiten por contacto, como el herpes, el virus de papiloma humano o la sífilis, aunque haya penetración, si se puede haber contagio, solo que haya contacto con la piel infectada, la transmisión ya puede existir. Luego hay prácticas sexuales, como son los consoladores, vibradores u otros juguetes donde se utiliza donde no se utiliza el preservativo. Estos pueden ser vectores de transmisión de hepatitis B, gonorrea, la clamidia e incluso el VIH. Por ejemplo, el uso del vibrador. Cada vez que se intercambia entre mujeres, hay que cambiarle el condón. Y si es el sexo vaginal, anal u oral, también hay que cambiarlo. Y esto es una práctica que no se hace, lo cual debemos tener un poco más de conciencia y usar nuestras responsabilidades para cuidarnos. Ante todo, buenas tardes, doctor Pedro Bustos. Mi nombre es Anastasio Tauca y soy una persona adicto al sexo. Bueno, quisiera que usted pudiera resolver alguna de mis inquietudes que tengo acerca de esta adicción. Bueno, comenzaré contándole mi caso de cómo sucedió esta adicción al sexo. Todo comenzó desde que entramos en cuarentena por la pandemia, en donde yo y mi pareja estuvimos, ¿no? Encerrados en nuestra casa. Y bueno, llegábamos a tener relaciones sexuales de 3 veces a más por día, y por lo cual esto se volvió muy consecuentemente, muy diariamente lo hacíamos. Y estuve leyendo, indagando acerca de eso y vi que eso era una adicción al sexo. Y bueno, yo temo a perder a mi pareja, ¿no? Por esta adicción que tengo. Y quisiera que usted, ¿no?, resuelva alguna de mis inquietudes acerca de esta adicción. Es cierto que la adicción al sexo te puede convertir a más adelante en un violador o un depravador sexual. Y otra de mis dudas que tengo sería de que la adicción al sexo se da en el caso de los hombres, solamente en ese caso, o también se dará en el caso de las mujeres. Bueno, quisiera que usted me responda a estas inquietudes, doctor Pedro Bustos. Gracias. ¿Qué tal, Anastasio Ali Kate Masovicho?
Te habla el sexólogo José Carlos Bustos. Bueno, ahora para sacarte de dudas sobre tu pregunta, si es cierto que la adicción te puede convertir más adelante a un violador, pues algunos expertos dicen que no se puede considerar como un atenuante ni como una disminución física o cognitiva de la persona, porque la adicción al sexo no considera como una patología. Pero sin embargo, otras personas, distintos estudios, expertos, consideran que sí se trata de una enfermedad. Ejemplo de ello es sobre una investigación de la Universidad Cambridge, que ha concluido que esta adicción se ve reflejada en el cerebro de forma muy similar a las drogas, que sí está considerada como un trastorno. Respondiendo a tu siguiente pregunta sobre si la adicción es solamente en los varones como también para mujeres, pues es mutuo, pero hay estudios en el cual el 80% de hombres son más adictos al sexo de los que son violadores. Y el otro 20% es de las mujeres. ¿Qué tal, doctor Bustos? Mi nombre es María Dolores, tengo 18 años de edad, actualmente soy estudiante de la Universidad Continental y bueno, tengo que decirle que estoy muy agradecida con su dinámica del día de hoy. Y bueno, doctor, hace un año yo me fui a una fiesta con mis amigos, una fiesta de 15 años, muy común. Entonces todo estaba bien, la cuestión era divertirse, nos divertimos, la pasamos bien, fue chévere. Pero el problema fue el momento de regresar. Supuestamente la movilidad no vino, no sabemos por qué. Entonces es donde decidimos separarnos por grupos para llegar a nuestras casas. Y bueno, estábamos ahí y al momento de que ya estábamos cerca, cada uno se iba por su lado. Lamentablemente yo tenía que pasar por un callejón que para mí era muy común pasar por ahí y no le tenía miedo a nada. Entonces pasé por el callejón a horas de la madrugada y no debí confiarme, doctor. 2 hombres se aparecieron ahí, no sé cómo, pero esos hombres resultaron ser violadores. Sí, esos hombres me violaron. Esos hombres ultrajaron de mí, esos hombres abusaron de mí, esos hombres me hicieron mucho daño, doctor. Y hasta fue muy difícil superar el trauma. Pero bueno. Doctor, cuando llegué a mi casa estaba de lo peor. Pasaron los días y seguía así. Entonces, días después se me vino como vómitos, mareos y yo no pensé que... Nunca se me vino a la cabeza de que si estaría embarazada o sí. Entonces, para sacarme de las dudas, fui a una farmacia y compré una prueba y salió positivo. Me compré otra prueba para descartarlo y salió positivo. Mi decisión fue abortarlo. No sé cómo tenía la cabeza que lo aborté, no sé cómo busqué la manera en hacerlo y lo hice, doctor. Pero bueno, con el tiempo que pasó, bueno, yo no me siento tan orgullosa de haber hecho eso. Pero, doctor, me gustaría que aclare mi duda. ¿Es cierto que dicen que las personas que abortan se vuelven estéril o se pueden volver estéril? Me gustaría que aclare esa duda, por favor. ¿Qué tal, María Dolores del Orto? Te saluda el sexólogo José Carlos Busto para sacarte sobre tus dudas de la pregunta que es muy importante sobre si después del aborto te vuelves o te puedes quedar estéril. Pues déjame responderte que en el sentido que debemos hacer una distinción o función del tipo. El embarazo tras un aborto espontáneo no suele ser o proponerte problemas. Sin embargo, el aborto provocado y el voluntario sí podría llegar a suponer un riesgo para la fertilidad femenina si no se practica de forma adecuada. El aborto como un procedimiento de bajo riesgo y sin efecto grave sobre la fertilidad y la consecución de futuros embarazos. De hecho, si el aborto ha sido normal y sin complicaciones, a una exploración ginecóloga no debería ni siquiera reconocerse que la mujer ha pasado por esta situación. A pesar de ello, no deja de ser una intervención quirúrgica y como tal contiene sus riesgos. Los principales efectos secundarios pueden derivar en infertilidad,
Como te los puedo decir que son hemorragia vaginal, infección de tracto genital, daño en la cervix, rasgos en la zona del aparato reproductor femenino, desgarro del útero, perforación en el útero. Buenas tardes, doctor Bustos. Mi nombre es Valentina, tengo 17 años de edad y quisiera saber si el mantener relaciones sexuales antes de participar en actividades físicas es perjudicial, ya que durante años nuestro entrenador en clase de física nos ha prohibido a los mejores atletas tener sexo antes de eventos importantes o un día antes de participar en un campeonato deportivo, por temor a que pueda disminuir nuestra resistencia o nuestro rendimiento se debilite. Entonces yo me sentiría más aliviada al descubrir si esto no es así en absoluto. Muchas gracias. Mi otro interrogante, doctor, es el que si dos hombres homosexuales quieren tener sexo, ¿es necesario que usen condón? Esto se debe a que, estos últimos días estuve interactuando con un ex compañero de la secundaria y él me confesó su inclinación sexual. En estos momentos él ha iniciado un romance con un chico y se siente ilusionado, pero raro a la vez, ya que esto le genera ciertos temores y dudas, que creo que es normal. Entonces yo quisiera ayudarlo. ¿Qué tal, Valentina? Te saluda el sexólogo José Carlos Bustos. Sobre tu pregunta, si es perjudicialmente tener una buena actividad física para tener relaciones sexuales. Bueno, aunque en la actualidad este mito sigue difundiéndose en algunos ambientes deportivos, no existen estudios que indiquen que mantener relaciones sexuales coitales sea perjudicial. Con base en mediciones de parámetros fisiológicos, metabólicos y psicológicos, se ha llegado a determinar que el coito no afecta negativa ni positivamente al rendimiento físico. Sobre tu siguiente pregunta, que si dos personas del mismo sexo, como homosexuales gays, ¿es necesario que usen condón? Pues la penetración anal sin preservativo es una práctica de riesgo para el VIH. Existe riesgo tanto para quien penetra como para quienes es penetrado. El riesgo es biológico, es mayor para la persona que es penetrada. ¿Por qué? La penetración anal es una práctica que a menudo conlleva numerosas heridas microscópicas en las que podría existir presencia de sangre, que son potenciales vías de entrada del VIH tanto para el activo como para el pasivo. El riesgo es mayor si hay eyaculación dentro. La mucosa anal presenta unas condiciones de temperatura y pH favorables a la transmisión, además de ser una zona muy amplia, llena a determinaciones sanguíneas y muy absorbentes. Por lo tanto, la penetración sin condón es una práctica de riesgo del VIH, por lo que si dos personas del mismo sexo deciden tener relaciones sin protección, van a resultar con VIH, posiblemente. Pero si en caso utilizan lo que es el condón lubricante, pueden reducir el riesgo de contraer enfermedades por transmisiones sexuales.